continua, es decir, no quieren ser parte de ese trabajo, sino más bien dar el trabajo. Así que, en primer lugar, la membresía, la definición de la membresía. Ahí está. Para la clase. Pero es más o menos lo mismo. El minuto yo lo tengo un poquito más extendido, ¿sí? Porque pues no iba a caber todo. Pero básicamente ese es el resumen, si lo quieren ver así. La definición de membresía en la iglesia. Bueno, en primer lugar, la palabra membresía no aparece en la iglesia, en la Biblia. Sí aparece la palabra miembro, pero no aparece la palabra membresía. Pero esto no nos debe de asustar porque no aparece tampoco la palabra Trinidad. Y sin embargo, creemos en la Trinidad, ¿es correcto? O por decir, no aparece la palabra misiones. Y sin embargo, creemos en las misiones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que la definición de la membresía, de membresía de la iglesia. La membresía es un compromiso público. Y fíjense bien, compromiso público de formar parte de un cuerpo local de creyentes, lo que permite a los pastores cuidar de quienes se han sometido a su autoridad y a los miembros de ser responsables unos ante otros y ante Dios. La membresía es un compromiso que lo tomamos de una forma muy diferente. No como en un trabajo, ¿sí? Que en un trabajo, bueno, si te agrada, está bien, lo tomas y cuando tú quieras lo dejas. No, en el caso de la iglesia, bíblicamente hablando, es un compromiso. Incluso algunos lo llegan a ver con una seriedad tan grande que lo ven como un pacto. La cuestión del compromiso con la iglesia lo llegan a ver como un pacto. Y si se entiende cuál es la importancia, la trascendencia de esa palabrita que se llama pacto, es como cuando te vas a casar. Es un pacto matrimonial, en las buenas y en las malas, ¿sí? Te vaya bien o te vaya mal. Bueno, algunos llegan a ver la cuestión de la membresía, el compromiso de la membresía tan alto como si fuera un pacto. Así que la membresía es un compromiso y es público. Ustedes saben que al añadirse la membresía, bien es por el bautismo o bien es por experiencia, es decir, llega otra persona de alguna iglesia de igual doctrina y pasan 6 meses, un año, X, no sé el tiempo que decida cada iglesia, y bueno, estos que eran visitantes ya no lo son y ellos dicen queremos añadirlos a la iglesia. Normalmente se estila que pasan al frente, dan su testimonio y se toma un tiempo para orar, no sé, ya cada iglesia lo decide, si un mes, una semana, 2 meses, X, no sé, pero pasan al frente y luego ya cuando se ha determinado ese tiempo y que se cumplió, muy bien, entonces vuelven a pasar. ¿Y qué hace el resto de la iglesia, de la membresía de la iglesia? Dicen, bueno, ya hace un mes, 2 meses, fulanito, la hermana tal, pidió la membresía en la iglesia, los que estén de acuerdo, ¿qué hacen los que están de acuerdo? Levantan su mano, es correcto, ¿sí? Pero han pasado al frente. ¿Sí? Los interesados han pasado al frente. Por eso es que es un compromiso público de formar parte de un cuerpo local de creyentes. No es lo mismo. Yo aunque soy cristiano, incluso soy pastor, yo no pertenezco
al cuerpo local de esta iglesia. Sí, somos cristianos, pero ustedes también no pertenecen al cuerpo local de la iglesia de Maranata donde vivo yo, donde asisto yo. ¿Sí? O sea, son iglesias locales, lo que permite entonces a los pastores cuidar de quienes se han sometido a su autoridad. Supongamos que viene la hermana Feliciana, y viene de la iglesia que está en el centro de Midland. Y aunque el pastor José Álvarez le conozca a la hermana Feliciana, el pastor José Álvarez no tiene responsabilidad en el cuidado, alimentación, y cuando digo alimentación me refiero en el sentido bíblico, ¿no? O sea, en el cuidado, alimentación, en la enseñanza de la hermana Feliciana, porque la hermana Feliciana no pertenece a esta iglesia, ¿sí? Así que la membresía es un compromiso público de formar parte de un cuerpo local de creyentes, lo que permite a los pastores cuidar de quienes se han sometido a su autoridad y a los miembros ser responsables unos ante otros y ante Dios. La responsabilidad que tiene mi hermano Cifuentes con alguno de ustedes no es la misma que tiene hacia conmigo. Hacia conmigo puede haber una amistad, ¿sí? Una camaradería, y sí, somos hermanos los dos, pero la responsabilidad principal del hermano la tiene hacia ustedes, que pertenecen al mismo cuerpo local, no hacia los otros. Así que también somos responsables ante Dios. Así que cuando una persona es salva, está calificada para ser miembro de una expresión local de ese cuerpo. La importancia de la membresía en una iglesia radica en la responsabilidad mutua, el cuidado pastoral, la disciplina y la participación comunitaria. Muy bien. Ok. Propósitos. Los propósitos de la membresía. ¿Sí? Primero es recibir instrucción de la palabra de Dios. Miren, vamos a repartir los pasajes, ¿sí? Y ustedes me ayudan a leer, ¿sí? Hermana, mi hermana, por favor, primera de Timoteo 4:13, debe de ser 4:13, yo aquí me equivoqué el número, pero casi creo que debe ser 4:13. Y luego el hermano, ¿sí? El que está al lado de usted, el hermano, va a ser segunda de Timoteo 4:2, ¿sí? A ver, ahora sí, primera de Timoteo 4:13, por favor, hermana. Ok. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Muy bien. Nuestra preocupación es recibir precisamente instrucción de la palabra de Dios. Ese es uno de los propósitos. Segunda de Timoteo 4:2. Por favor. Dice, por la hipocresía de... No, es en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, hermano, 4:2. Dice, que prediquen la palabra que Instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que, el primero de los propósitos de la membresía es recibir instrucción de la palabra de Dios. Segundo propósito es servir y edificarse unos a otros mediante el uso apropiado de los dones espirituales, hermanos. Miren, Romanos 12, vamos allá, Romanos, rápido. Romanos 12, 3 al 8, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servir, en servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. O Primera de Corintios, capítulo 12 también. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios 12. El primero que lo tenga, please. ¿Cuál es el Primera de Corintios 12. ¿Saben qué? No, ese lo dejamos pendiente porque está muy largo. Es de 4 hasta 31, pero les va a servir a ustedes para estar en casa. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. El de Corintios ustedes lo leen en casa, por favor. Pero Primera de Pedro 4, 10 al 11. ¿Quién lo tiene, please? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que, primer propósito para lo que es la membresía. Uno es recibir instrucción de la palabra de Dios. Dos, es el edificarse unos a otros por nuestros dones. Tres, es participar de las ordenanzas. Lucas 22, participar de las ordenanzas. Lucas 22. Otro busque Hechos 2, por favor, pero yo voy a Lucas 22, 19. Dice... y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Hechos 2, 38 al 42. ¿Quién lo tendrá, por favor? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hace 40, sí. Siga. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llama. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Muy bien, así que el tercer propósito de la membresía, mis hermanos, es el de participar de las ordenanzas, tanto bautismo como Santa Cena, ¿sí? Y el cuarto propósito de la membresía es proclamar el Evangelio a los que están perdidos. Mateo 28, 18, un texto que seguramente muchos de ustedes se saben de memoria. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí, bueno, el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esos son los 4 propósitos principales de la membresía, mis hermanos: recibir instrucción de la palabra de Dios, servir y edificarse unos a otros mediante el uso apropiado de los dones espirituales, participar en las ordenanzas, proclamar el Evangelio a los que están perdidos. Esto tú no lo puedes hacer fuera del contexto de la iglesia, ¿sí? O sea, que tú puedas poner en práctica tus dones es dentro del contexto de la iglesia y es para el beneficio y edificación de la iglesia. Así como algunos tienen el don de la enseñanza, o algunos de la exhortación, o algunos tienen el don de servir, ok, o sea, todo es para el beneficio de la iglesia. Así que si una persona no está teniendo un concepto correcto de lo que es la membresía, esa persona se limita a sí mismo, pero también va a limitar a otros,
para el beneficio de la iglesia. Ok. Los fundamentos bíblicos de la membresía. Yo les dije ahorita, ¿aparece la palabra membresía? No. Aunque el concepto sí. Y los resultados de la membresía también aparecen. Esta base bíblica la podemos encontrar en 4 ejemplos. 1, el ejemplo de la iglesia primitiva. 2, la existencia del gobierno eclesiástico. 3, el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Y 4, la exhortación a la edificación mutua. Cada uno los voy a empezar a explicar, ¿sí? Cada uno de esos, pero son los fundamentos de la membresía bíblica. Sí. El primero, el ejemplo de la iglesia primitiva. Miren, no sé si ustedes lo tienen en copia o lo van a alcanzar a ver, pero si no, igual yo lo leo. Digo, no aparece la palabra, pero el concepto sí, y lo vemos en la iglesia primitiva. Cuando las personas se arrepentían y creían en Cristo, como la lectura que tuvimos ahorita en Hechos 2:42, cuando las personas se arrepentían y creían en Cristo, eran bautizadas. Y algo bien importante que dice la Biblia, y se añadían. En la Reina Valera dice que en este caso como 3,000 hombres, y ustedes utilizan las Américas. Bueno, ok, dice almas, está bien, no hay problema. O sea, pero estas personas se arrepentían, eran bautizados, se añadían a la iglesia. Ese es un ejemplo precisamente de la membresía. Más que simplemente vivir un compromiso personal con Cristo, esto significaba, mis hermanos, unirse formalmente con otros creyentes en una asamblea local, y entonces dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan, a la oración. Miren, les voy a poner este ejemplo. La semana pasada nosotros tuvimos bautizos, y como un mes antes un joven me escribe y me dice que él quería bautizarse, pero me pregunta: ¿puedo bautizarme pero sin pertenecer a la iglesia? Y la respuesta es no, porque el bautismo te añade a la membresía de la iglesia. ¿Y saben qué hice? No lo bauticé, porque ustedes saben que el único requisito para bautizarse, ¿cuál es? El único requisito para bautizarse, ¿cuál es? Haber creído en Cristo. Pero por eso es importante dar enseñanza previa al bautismo, porque tienes que decirle a la persona cuál es el requisito del bautismo, pero también qué responsabilidades lleva el bautismo. Yo he conocido el caso de muchas personas que se bautizaron en ese momento, se estaban bautizando, ¿y quién más se quiere bautizar? Pues yo también, aunque no sabía ni qué significaba hacer el bautismo, y se bautizaron también en ese momento, porque ahí estaba el río o la alberca o lo que fuera, ¿no? Ahora, ¿tiene que ser requisito indispensable que tengan un discipulado antes? Bíblicamente, no. Lo ideal es que sí, porque se tiene que saber qué significa incluso el bautismo. Algunos llegan a pensar que es para salvación, u otros dicen, no, es que yo no me voy a bautizar, el día que yo me bautice es porque ya me voy a portar bien y voy a cumplir bien. O sea, no. Así que por eso yo no bauticé a este joven,
Porque ¿cómo es posible que por un lado te quieras bautizar, pero por el otro lado no quieras tomar las responsabilidades del bautismo? Y no solo las responsabilidades, sino los privilegios. Porque es un privilegio también ser parte de la membresía de la iglesia local. Es querer no obedecer. Es como, me acompaña mi esposa. Sí, me acompaña mi esposa y luego ustedes me dijeran ahorita al terminar, pastor, pásele a comer, pero su esposa no. Sí, su esposa no. O sea, nomás usted, mejor pásele nomás usted, pero su esposa no. Y yo voy a decir, espérame, o sea, sí, pues ¿cómo no va a pasar mi esposa? Pues yo tampoco paso entonces. Sí, o sea, estar en el Señor es estar en su iglesia. O sea, ¿cómo puedo decir yo que amo al Señor y rechazo la iglesia? ¿Me explico? Porque incluso el mismo Señor Jesucristo se identifica a sí mismo con su iglesia. ¿Se acuerdan cuando era Saulo todavía? No era Pablo, era Saulo todavía, iba camino a Damasco a aprender a cristianos, ¿se acuerdan? Sí. Y luego se le aparece un gran resplandor de luz y se oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A poco Saulo perseguía al Señor Jesucristo? ¿Verdad que no? ¿A quién perseguía? A la iglesia, a los cristianos. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Se está identificando a sí mismo con su iglesia. Lo que le estás haciendo a mi iglesia, me lo estás haciendo a mí. ¿Me explico? Así que, mis hermanos, sí vemos en el ejemplo de la iglesia primitiva que ellos se bautizaban y se añadían aquel día como 3,000 personas, ¿sí? También vemos en las epístolas del Nuevo Testamento que estas fueron escritas a la iglesia. Por decir, la carta de los Romanos fue escrita a la iglesia de Roma. La carta de Tesalonicenses fue escrita a la iglesia de Tesalónica. Y si ustedes se dan cuenta, aunque a nosotros también nos sirve cada uno de esos escritos, si ustedes se dan cuenta, cuando Pablo escribió a esas iglesias, cada iglesia tenía sus propias características. Lo que le escribe la iglesia de Corinto no se lo está diciendo a los de Éfeso. O sea, tenían características distintas. Y entonces me doy cuenta que en efecto Pablo identificaba iglesias locales con características especiales de cada una de ellas. Y en otras ocasiones le escribe a Filemón, a Tito, pero ellos eran pastores también de iglesias locales en este caso. Pero también entonces vemos que hay evidencia en el Nuevo Testamento de que existía una lista de viudas. Y es bueno seguir practicando la ayuda de las viudas si se puede. Pero voy a hacer esta pregunta. Fíjense bien, en mi iglesia, en Maranata, en Iglesia Bautista Reformada Maranata, tenemos viudas. Pregunta: ¿ustedes tienen la responsabilidad de ver por nuestras viudas de Maranata? ¿Tienen la responsabilidad? Es pregunta. ¿Tienen la responsabilidad de ver por nuestras viudas de Maranata? Y la respuesta es no. La responsabilidad está dentro de la iglesia local, ¿sí? Y había una lista de viudas. Así cuando se le dice a Timoteo una lista de viudas, ¿sí? Pon a las viudas que verdaderamente lo son, está hablando de donde Timoteo era pastor, en Éfeso, ¿sí? No está hablando de las viudas que estaban en la iglesia de Roma o las viudas que estaban en Tesalónica. No, él era responsable de esa iglesia local, ¿sí? Así que existía una lista. Y también en el libro de Hechos, gran parte de la terminología, eso no lo puse ahí, pero creo que no aparece.
Ah, sí, 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 lo puse muy bien. O bueno, sí, en el libro de Hechos gran parte de la terminología se ajusta únicamente al concepto de membresía en la iglesia local. Frases como toda la congregación, la iglesia de Jerusalén, los discípulos en Jerusalén, o cada iglesia, o toda la iglesia, o los ancianos de la iglesia, me está dando expresiones de lo que es una iglesia local, identificada, definida, donde no se revuelven unas con otras. Muy bien. Segundo fundamento. Ya vimos, el primer fundamento de la iglesia es el de la iglesia primitiva. Vemos ejemplos de que sí existía una membresía. El segundo fundamento para la membresía es la existencia del gobierno de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué razón? Ok. Voy a darle más rápido. En el Nuevo Testamento vemos una pluralidad de ancianos, mis hermanos, o pastores, o obispos, como lo quieran ver, que estaban supervisando a un cuerpo local de creyentes. Las responsabilidades específicas asignadas a estos ancianos estaba presuponiendo claramente específicamente unos miembros locales de su iglesia bajo su cuidado. Supongamos, bueno, no supongamos, pero sí, yo soy anciano, yo soy pastor. Sí, yo estoy en la responsabilidad de la iglesia de Maranata. Yo vengo aquí, pero yo no soy el pastor de ustedes. El pastor de ustedes es el hermano José Álvarez. Así que así también se creó un cuerpo local de ancianos para supervisar a sus propias iglesias. ¿Sí? Estos hombres piadosos son responsables de pastorear al pueblo de Dios. ¿Sí? Allí puse las citas. Igual vamos a intentar continuar un poquito, si ustedes lo quieren apuntar y verlos ahí en su casa de rato, pero allí las dejo para avanzarle un poquito más, ¿no? Así que estos hombres eran responsables de pastorear al pueblo en el cual habían sido puestos. Eran responsables de trabajar diligentemente entre ellos, según 1 Tesalonicenses 5:12. Los tenían precisamente a su cargo y velaban por las almas en la iglesia en la cual ellos habían sido puestos. ¿Sí? Así que Dios iba a rendir cuentas a estos ancianos, pero de su iglesia local. Si Dios me llega a llamar al rato a mí, ¿sí? A mí me va a pedir cuentas, pero de mi iglesia local, no de ustedes, sino de mi iglesia local. Y entonces empiezo a ver todos estos ejemplos y sí me doy cuenta que es bien importante la membresía, porque te da una identificación con un cuerpo de creyentes en una iglesia local, o como puse ahí también, que los mismos creyentes también se tienen que someter a estos ancianos. Ustedes preguntan, ¿se tienen que someter a mí aunque yo soy pastor? Y la respuesta es no. Ustedes tienen sus pastores, sus diáconos, sus maestros. Aunque yo soy pastor, como es una membresía local, ustedes no se tienen por qué sujetar a mí, sino a sus pastores, que es distinto. Y todo esto, como les digo, te está dando la idea de una membresía local. El tercer fundamento, pues es precisamente la disciplina eclesiástica. Ustedes saben que en Mateo capítulo 18, 15 al 17 da la explicación de que si alguien te ha ofendido, ¿sí?, ve con esa persona, ¿se acuerdan? Estando tú y él solos,
pues háblale, repréndele. Si te hace caso, bien. Si no, llama a 2, 3 testigos. Si no, tercer paso, dilo a la iglesia. ¿Dilo a quién? A la iglesia. Si ustedes tienen algún asunto que tratar en cuestión de disciplina, ¿se lo van a decir a Maranata? No. Entre ustedes son los que se ponen de acuerdo en dilucidar qué es lo que está pasando y si se tiene que aplicar disciplina al hermano, hermana o los hermanos, pues son, en el caso de ustedes, en unión con sus pastores, con la sabiduría que Dios les da, para que apliquen una disciplina. Y esto te está dando la idea también entonces de una membresía local, ¿sí? La importancia de ser miembro de una iglesia, ¿sí? O sea, a lo mejor tú podrías tomar uno solo de los ejemplos que te he dicho y podrías decir, esto no me está hablando de una membresía. Sin embargo, cuando empiezas a ver tú un ejemplo y otro ejemplo y otros ejemplos y otros ejemplos y más, dices, no tienes para dónde hacerte a un lado. Sí te está dando la idea, no la palabra, pero sí la idea y concepto de la importancia de una membresía local. ¿Me estoy explicando, mis hermanos, o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Estoy intentando que en este punto comprobar que la Biblia sí tiene este concepto. Así que el ejercicio de esta disciplina eclesiástica presupone que los ancianos de una iglesia conozcan a sus miembros. Por ejemplo, los ancianos de mi iglesia no tienen la responsabilidad ni la autoridad para disciplinar a un miembro de la iglesia vecina, ¿sí? La enseñanza bíblica sobre la disciplina eclesiástica presupone entonces la membresía. Y cuarto fundamento bíblico, la exhortación a la edificación mutua. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia es un cuerpo en Cristo, tanto en Romanos como en Corintios, ¿sí? Está hablando de que es un cuerpo en Cristo y que Dios ha llamado a cada miembro a una vida dedicada al crecimiento del cuerpo. En otras palabras, la Escritura exhorta a todos los creyentes a edificar a los demás miembros, como veíamos ahorita, con el uso de sus dones, ¿sí? Por decir, voy a poner un ejemplo. Cuando fue lo del famoso COVID, ustedes saben que pues muchas personas dejaron de trabajar. Otras podían seguir trabajando, pero muchas otras dejaron de trabajar. Y en nuestra iglesia, gracias a Dios, podría decir que el impacto fue menor de todo lo que estuvo sucediendo. Pero cada que nosotros recibíamos ayuda en especie, que gracias a Dios siempre fue mucha ayuda en especie, no sé ni cómo llegaba, pero llegaba. ¿Qué hacía yo? Inmediatamente mi esposa, ella era la que me ayudaba, empezábamos a repartir, íbamos a las casas y empezábamos a repartir esa ayuda en especie, ¿sí? Sobre todo a los que nosotros pensábamos que lo podían haber necesitado más. Y luego, ya de ahí, si podíamos entonces nosotros también ser de bendición a otras personas que no fueran de nuestra iglesia, entonces también apoyábamos. Pero nuestra responsabilidad primero era con mi familia local. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Yo no estoy en contra de ayudar a los demás, ¿sí? A las otras iglesias. Si puedes hacerlo, perfecto, hazlo, ¿sí? Pero mi responsabilidad como pastor era ver primero por el bienestar de nuestra iglesia local y a partir de allí poder también ayudar entonces a otros. Muy bien, entonces
cuando se da también así una exhortación mutua, mis hermanos, ustedes son los que participan en esa exhortación, en ese ánimo, unos para con otros. La responsabilidad de exhortarse, de animarse, de ayudarse, empieza primero en la iglesia de ustedes. Antes de que yo quiera ir a otra iglesia con otros hermanos que no son de mi iglesia a exhortarles, a animarles, a edificarles, no, es primero y está en mi iglesia local. Yo no tengo por qué ir a hacerlo a ninguna otra iglesia, a menos que esa persona me pida a mí un consejo o me involucre, bueno, será otra cosa. Pero mientras ni me pida consejo ni me esté involucrando, yo no tengo por qué hacer esa función con los demás hermanos de otras iglesias, aunque sean mis hermanos. Les digo, a menos que haya mucha confianza, o sea, mi familiar, y yo le tengo que decir, ¿sabes qué, Juanito? ¿Sabes qué, Panchita? Hombre, esto que está sucediendo no te conviene o no va a ser así. Bueno, porque tengo esa confianza, es mi familiar. O me ha pedido un consejo, pero la responsabilidad mutua empieza en la iglesia local y eso presupone también entonces una membresía, mis hermanos. Y es donde podemos entonces practicar el unos a los otros. Animaos los unos a los otros. Edificaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros, pero ese es en el contexto de una iglesia local, mis hermanos. Así que estoy intentando ser un poquito más rápido. Les digo, y eso pertenece a nuestras iglesias locales. ¿A eso fue lo otro? Bueno. Okay, la edificación mutua. Ok, a ver, ¿qué horas son? ¿Cómo vamos? Ok. Sí, entonces sí voy a terminar a tiempo. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Información? ¿Aclaración? ¿Controversia? Y todos los demás sinónimos que se les pueda ocurrir. ¿Sí? ¿No? Por decir, cuando dice vivir en armonía unos con otros, en Romanos 12:16, está hablando del concepto de la iglesia local. Por eso es bien importante la membresía, porque ahí es donde nos vamos a identificar unos con otros. O cuando dice que debemos de enseñarnos unos a otros, significa que tú puedes ir con la iglesia que está allá en el East o en el West, mejor dicho, en el West de Midland, y ir y enseñar a los otros hermanos, pues a menos que te inviten, pero si no es así, no. Y cuando se llegan a tomar decisiones en la iglesia, es la membresía la que entonces toma las decisiones en la iglesia. Pero les digo, parece ser que en las últimas generaciones hemos dejado de ver la importancia que tiene que ver la membresía de la iglesia local, hermanos. Y en la Biblia no es así. En la Biblia sí le da un realce, una gravedad a pertenecer a una iglesia. Tanto es así que incluso cuando unos cristianos tenían que trasladarse a otra comunidad, porque no sé, se cambiaban, el aceite bajaba de precio y se tenían que ir a otros lugares para tener un mejor trabajo. Estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Estoy hablando en el contexto de aquí de Midland, que se trabaja en el aceite y todo eso. O sea, hasta se hacían cartas de recomendación para la iglesia en la cual iban a llegar. O qué tan importante es la membresía, que se acuerdan ustedes
del ejemplo de 1 Corintios 7, donde había un hombre que tenía a la mujer de su padre. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le recomienda a Pablo? Sáquenlo, expúlsenlo. No puedes tú expulsar a alguien si antes no pertenece. Supongamos, yo llego aquí con ustedes y hago una felonía, ¿sí? Ustedes no me pueden expulsar a mí, porque yo no pertenezco a la membresía de la iglesia del Buen Pastor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que sí es importante? Y la Biblia sí maneja este concepto de la membresía bíblica, pero el problema es que somos nosotros. Nosotros pensamos que con que vaya a la iglesia, bueno, con que vaya, sin comprometerme públicamente, sin identificarme con la iglesia. No. Ustedes la próxima semana tienen bautizos, ¿verdad? Esa semana, hoy, perfecto, hoy. Los que se pasan a bautizar, ellos en el momento que están llevando el acto del bautismo, ustedes lo saben, entre otras cosas, ellos están dando un testimonio público de su identificación con Cristo, pero están dando ese testimonio ante ustedes, y ustedes están corroborando precisamente que esa persona que está llevando a cabo el acto de obediencia, en ustedes está recayendo una responsabilidad de decir, sí, esa persona tenía todo el derecho de poder bautizarse, ¿sí? Porque en ustedes recae esa responsabilidad. Si ustedes ven que la persona es tremendo tota, ¿sí? Si ustedes ven que la persona no se está comportando como un verdadero cristiano, iglesia tiene que decir, Juancho, no puedes bautizarte. Muéstranos primero los frutos en tu vida. O a menos que Juancho haya sido salvado apenas hace una semana o 2 semanas, bueno, está bien, porque la Biblia no dice si tiene que pasar un día o tiene que pasar 1 mes o 6 meses para bautizarse, ¿sí? Como el único tío que Felipe, bueno, entre nosotros los de Juárez decimos Felipe, ¿sí? Felipe le había predicado el evangelio y en ese instante creyó él, ve el agua, que hay agua que impide que yo sea bautizado. Es decir, la persona bíblicamente se puede bautizar desde el momento que cree, sí, pero hermanos, hasta que no se invente un espiritualescopio, ¿sí? Estoy inventando la palabra, ¿no? Un espiritualescopio, mientras no se invente un aparato en que diga, sí, esa persona acaba de ser salvada por Cristo, pues nosotros no podemos saberlo. En aquel entonces, porque el mismo Espíritu guió a Felipe, ¿sí? No digo que el Espíritu hoy no trabaje, pero es distinto a como lo hizo con Felipe, lo llevó al desierto y luego lo volvió a sacar del desierto. Así que para la iglesia sí es importante ese testimonio. De manera que a veces el pastor llega a ignorar el comportamiento de tal o cual persona. Pero alguien que está más cercano a esa persona se va a acercar con el pastor y va a decir, pastor, ¿sabe qué? Yo le conozco en el trabajo
oh, es bien tranza, ¿sí? O es bien mentiroso, no se comporta nada como cristiano o como cristiana. No, hombre, o sea, anda con otro hombre. Y entonces le va a decir al pastor, ¿sabe qué? Yo le diría que mejor no le bautice, porque yo no le veo, pastor, no le veo. No estamos hablando de una perfección, estamos hablando de frutos, ¿sí? De frutos. Y cuando una persona pasa una semana, un mes, un año, 5 años, y simplemente no muestra frutos de que Dios le haya salvado, la iglesia tiene que decir, híjole, no, todavía no, espérate un poco más, espérate un poquito más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la gran responsabilidad que es la membresía? Haz miembro a un lobo, no te la vas a acabar. Haz miembro a un lobito, no, hombre, te va a dividir a la iglesia. Porque va a estar en capacidad también de estar tomando decisiones junto con la iglesia e influenciar a la iglesia también. Así que no se puede hacer nada de eso de unos a otros si no se está comprometido con una comunidad, si se es conocido en ella y si se aporta a ella. La Biblia presupone la membresía al presentar a personas apegadas a algo de forma oficial y directa. El modelo bíblico de membresía es claro. Las personas se identificaban como cristianas no solo por asistir a la iglesia, sino por su dedicación a los demás en ella, en la iglesia. Así que, conclusión, vivir un compromiso con una iglesia local implica sí muchas responsabilidades. Ser un ejemplo de tu vida piadosa en la comunidad, ejercer los dones espirituales para servir a los demás hermanos, a la iglesia, contribuir también, ¿por qué no?, económicamente a la obra del ministerio, ¿sí? Muchos dan para misiones, perfecto, pero también implica dar y recibir exhortación con mansedumbre, amor, participar fielmente en el culto colectivo. Sí, se espera mucho de alguien que es miembro de la iglesia, porque solo cuando cada creyente es fiel a este tipo de compromiso, la iglesia puede vivir a la altura de su llamado como representante de Cristo aquí en la tierra. En pocas palabras, la membresía importa, e importa mucho. Sí. ¿Se entendió, mis hermanos? Yo sé que lo hice súper resumido, lo que normalmente se enseña en semanas, lo hice súper resumido, pero esa es mi intención, intentar mostrar que la membresía no es a la y se va, o un boleto de como si perteneciera a un club, ¿sí? No, en el asunto de la iglesia es vital. Es de suma importancia. ¿De acuerdo, mis hermanos? God bless you. God bless you. Hemos terminado. ¿Sí? Dios les bendiga. Thank you. Ahora sí, yo sé